digo, mire, la verdad, usted ha tocado lo más íntimo de mi corazón, y yo creo que lo que tenemos que hacer es salir de aquí e ir y enfrentar al enemigo y resistir lo que hasta ahora nos ha venido buscando. Amén. Cuando yo estaba hoy acá, decía, Señor, en realidad qué privilegio tan bello me das de dirigirme a siervos de Dios. Cuando se me había dado el tema de derrotar gigantes, pues pensé y dije, bueno, eso se trata de una pelea. Es una pelea que nos atrae a nosotros los predicadores y los pastores. Yo no sé de usted, pero cuando yo sé de algún problema que está ocurriendo en la congregación, me atrae, me desespera el poder. Y no importa si son las 2 de la mañana, yo quiero saber qué solución voy a encontrar para ello. Primera de Timoteo 6:12. Si usted gusta, no lo busque en su Biblia para ir más rápido, si no me regaña el apóstol Camarena. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese que la Biblia judía completa lo lee así: pelea la buena batalla de la fe, y me gusta esta expresión, toma la vida eterna, a la que fuiste llamado, cuando testificaste también de tu fe ante muchos testigos. Entonces, cuando veo lo que el apóstol está tratando de hacer referencia acá, me doy cuenta de que poquito después da un ejemplo de alguien mayor que él, y dice, acuérdense, lo voy a parafrasear, de Jesucristo, del ejemplo que dio Jesús cuando su corazón fue inamovible, cuando su fe fue incambiable, y él está enfrente de Poncio Pilato, y él da fe de lo que él es. Él da fe de la convicción que él tiene. Me recuerdo cuando al Señor le preguntan, ¿eres tú Jesús? ¿Eres tú el Rey? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Hijo de Dios? Y él guarda silencio. Yo muchas veces me pregunté por qué guardaba silencio. ¿Será que Jesús tenía temor? ¿Será que tenía miedo? ¿Será que él no iba a poder convencer a los demás? E incluso después yo pensaba, por eso fue que Jesús ha de haber dicho después, yo me voy, no los dejo huérfanos, dejo al Espíritu Santo, porque él sí va a poder convencer al mundo del pecado. Entonces pensé, de pronto Jesús no lo podía convencer, y orando en cierta ocasión me doy cuenta, porque el Señor no me habló, me hizo sentir en mi corazón lo siguiente: no hablé o no habló el Señor porque sus hechos hablaban mejor que él. Y me llevó a Juan el Bautista. Cuando Juan manda a preguntar, ¿eres tú? Dímelo sí o no, porque si tú eres, ok, aquí estamos bien. Y si no lo eres, pues esperamos a alguien más. Y él dijo, vayan y díganle lo que han visto. Bueno, con esto quiero entrar a que nosotros, los humanos, creemos y nuestra fe aumenta por lo que vemos, lastimosamente. El cristiano debe de aprender a aumentar su fe cuando se la pide a Dios en oración, y mejor si no hay uno. Pero la mayoría de veces, yo no sé de usted, pero la mayoría del tiempo a mí me cuesta ser cristiano, y soy muy fácil para ser humano. En cualquier momento pasan situaciones en la calle y en otros lugares que me hacen recordar la palabra, lo que dice en 1 Corintios 16:13: estar alerta, permanecer firmes en la fe, y dice, portaos varonilmente. La Biblia completa judía dice al final, sed fuertes. Valeria dice, estar esforzados y esforzados. Pero de modo que cuando yo veo esto, veo que no es una pelea de puños la que voy a tener, porque para eso, créanme, se me haría un poquito fácil. A mí me gustaba mucho pelear cuando estaba jovencito, ya no. Hoy cuando veo un problema soy el primero en salir corriendo, porque ya no puedo más. Primero Timoteo 6:12, cuando me habla de pelear la buena batalla de la fe y de tomar la vida eterna, me habla de que yo sé, de que debo de entender que van a haber problemas, y como pastores hoy yo quiero tocar un tema que es bastante sensible. Tal vez algunos, yo no sé si van a estar totalmente de acuerdo, pero yo quiero darle más que un mensaje, un testimonio de lo que pasa en la vida de algunos pastores. La Biblia dice que finalmente nosotros debemos de crecer
en la armadura de Dios. Es decir, cuando habla de la armadura de Dios en Efesios 6:10 dice, crezca poderosamente en unión con el Señor, lo que quiere decir, y en unión con su fuerza poderosa. Y es ahí donde este servidor muchas veces, no sé usted, pero he quedado corto de llegar a medirme al estar en unión, porque a veces creemos que lo que hacemos nosotros por nuestros propios medios, por nuestra propia letra, por nuestros propios estudios, por los títulos y todo lo demás que hemos alcanzado, creemos que eso nos da las bases o la base fundamental. Claro que es una base, pero no fundamental para estar en contra de los gigantes que enfrentamos todos los días. La Biblia me dice aquí que yo debo de crecer en el Señor, en unión con su fuerza poderosa. En otras palabras, para que yo pueda sobrepasar lo que me está aconteciendo, necesito la unión con la fuerza de Él. Y a veces, hermanos, ¿cuántas veces hemos nosotros peleado nuestras batallas dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida, dentro de la familia, con nuestra propia fuerza, con nuestro propio intelecto, con nuestra propia manera de pensar? Fíjese que mucha gente piensa y dice, bueno, el diablo tiene poder. Yo difiero de eso. Yo creo que el diablo no tiene poder. De hecho, le decía a la congregación el otro día, cuando yo pienso del diablo, yo le dije a ellos, aquí hay parte de la congregación, le dije, tengan cuidado, no, ustedes no lo piensen como yo si no están preparados. Pero yo miro a Satanás como otro hombre. Lo veo sin poder. Lo veo como alguien que para hacerme algo a mí como siervo de Dios y a usted como siervo de Dios debe de pedir autorización. Y si Dios le permite que Él nos tienda una tentación, entonces sucede. Ahora bien, escúcheme bien, el enemigo es tan cauteloso para trabajar en lo que Él hace, y el diablo, el Señor lo reprenda esta mañana, Él es muy bueno en lo que Él hace. Ahora, ¿qué hace Él? Él nos hace ver gigantes. Gigantes que no están allí. Porque lo que el enemigo hace es que a él le gusta mentir. Claro, el diablo es real, pero no tiene poder. La palabra del Señor dice, oiga bien, 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. No como yo, como carne, pollo y de todo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y quiero que enfaticemos esa última expresión. No como quien golpea al aire. Nuestros gigantes, porque le llamamos nuestros, porque nosotros nos hemos apoderado de situaciones que tal vez Dios mismo no ha enviado. Alguien dirá, pero yo sé que Dios de pronto envía algo malo a la gente. Sí, a Saúl le envió un demonio de mal para que lo atormentara. Pero usted y yo ni vivimos en la ley, ni vivimos en el tiempo de los reyes, y somos siervos de Dios. Como 4 o 5 son siervos de Dios, pero somos siervos y siervas de Dios. Amén. Y si somos siervos de Dios, entonces es claro que entendemos que lo que el enemigo tiene es esto. Vamos de regreso a Efesios 6:10 y le voy a leer lo que dice la Biblia judía total. Dice, finalmente crezca poderosa en unión con el Señor, en unión con su fuerza poderosa. Usa toda la armadura y el armamento que Dios provee. Y oiga esto, para que puedas enfrentarte a las tácticas engañosas del adversario. Oiga esto, cuando yo leo la palabra me doy cuenta que el enemigo lo único que estuvo haciendo cuando logré llegar a este punto, por casi 38, 39 años, el enemigo me estuvo mintiendo, me estuvo engañando, pero estas tácticas engañosas son lo que nos hace a nosotros creer que Él tiene poder. ¿Por qué? Repito, Él sí es real, pero la realidad del enemigo es que no tiene poder contra los hijos de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Quién es aquí parte de la iglesia? Pero sus tácticas engañosas le hacen creer al ser humano
que él tiene poder. O si no, se va al otro extremo, haciéndose pasar por aquellos monstruos diabólicos de cola y con cachos y con tridentes y de color rojo y pintado, y tantas situaciones que nos enseña, por ejemplo, Hollywood, que nos hace creer que el diablo es así. Y a él le conviene que la gente crea que el diablo es así, porque ellos están esperando ver al enemigo en esa grotesca forma, cuando la Biblia me dice a mí que el enemigo me va a llegar como un ángel de luz. Cuando me dice que el enemigo me va a llegar disfrazado a la congregación como Dios bendiga a todos los que cantan y tocan instrumentos, pero me va a llegar, Dios bendiga al profe que está con nosotros, lo bendigo, pero no lo digo por él. Me va a llegar disfrazado de un tremendo siervo y ministro de Dios, que cuando él pone en el altar se encienden las luces que ni siquiera he puesto en él. Entonces, cuando yo veo lo que el enemigo está haciendo con sus tácticas engañosas, lo que quiere traer a mi vida es decepción de lo que yo estoy haciendo. Y cuando logra decepcionarme, entonces soy presa fácil para él. Mire, el enemigo es un mentiroso. Dígame amén si lo cree. A nosotros los pastores nos encanta que la congregación nos responda. Pero el enemigo es un mentiroso. Dígame amén. Amén. El enemigo es un engañador. Amén. Y es muy bueno para hacer eso. Y muchos incluso, repito, van al extremo que el enemigo le encanta esta otra táctica que es tan pero él la toma como favorita. Le hace creer a un buen porcentaje de gente en el mundo que él no existe. Es que cuando le hace creer a alguien que él no existe, lo lleva de la nariz, amarrado con un garfio, eso se lo lleva, y ahí lo carga. Y él lo maneja para donde quiere, porque el diablo no existe. Y le dicen, oye, pero tú estás haciendo esto. Pero ¿qué me importa? ¿Cuál infierno? Si no hay diablo, no hay infierno. Si no hay infierno, no hay cielo. Si no hay cielo, no existe Dios. Y si Dios no existe, yo soy libre para hacer lo que yo quiera. El enemigo trae esta clase de cosas. Ahora, ¿cómo sé yo voy corriendo? ¿Y cómo conoces las mentiras del enemigo? Efesios 5, 12, 14. La traducción en el lenguaje actual dice: la verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda descubierto y puede verse cómo es en realidad. Por eso alguien ha escrito: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. 5:14. Mire, el problema con ser engañado, es que tú no sabes que estás siendo engañado. Porque si Naamán, el profeta Naamán, supiera que lo están engañando, ¿se dejaría engañar? No. ¿Pero cómo? Si alguien me quiere engañar, digo, por un momento. A mí me gustan los negocios. A mí me gusta hacer dinero de lo que sea, excepto drogas y toda esa clase de cosas. Pero si yo puedo comprarle a usted un automóvil y vendérselo a otro y ganarle sus 200, 300 quetzales o 1000, yo se lo gano. Pero no le engaño. A nosotros nos tienen un automóvil ahorita por ¿cuántos? 3, 4 meses. Y el mentiroso y ojalá que me esté viendo, no es mentiroso. Tiene el camión ahí, primero dijo que fue esto, que fue de aquello, y que ahora los inyectores, y que el turbo, y que no sé qué, y lo único que hace es engañarlos. Pero ahora viene mi esposa, que es una tremenda mujer en los negocios, que a mí sabe de mecánica, me dice, no, a usted aquí lo están engañando, vamos y trae eso, digo, entonces, ¿por qué a mí me engañaron? ¿Porque me quise dejar engañar o porque no sabía? Porque no sabía. Y cuando yo no sé, cuando me están engañando, entonces puedo vivir toda mi vida engañado, morir engañado, debajo de muchos gigantes de duda, de opresión, de lascivia, de mentira, de odio, de egocentrismo. Pero ¿cómo hago yo entonces para saber si estoy siendo engañado? ¿Cómo hago? ¿No le da alegría a usted saber que hay un libro que trae todas las técnicas
Aleluya. Un libro que le dice a usted exactamente lo que usted está haciendo y lo que no debe de hacer. ¿No le da alegría a usted que aquel que vive dentro de usted, llamado Espíritu Santo, fue el autor de algo tan tremendo que cuando usted viene y cualquier cosa que el enemigo viene a decirle al oído, usted lo acusa contra la palabra de Dios? Amén. A los miembros de mi congregación o de las congregaciones que el Señor nos permite dirigir, les digo lo mismo. No se sienta muy feliz porque viene el apóstol, viene el apóstol, viene el apóstol. No, tranquilos, tranquilos. Viene Cristo Jesús dentro de mí, eso es quien viene. A conocerse, a darse alegría con el Espíritu que está dentro de usted, porque eso es lo que dice la palabra. El Espíritu que está dentro de mí habla al Espíritu que está ahí en usted. Hoy le decía yo al apóstol Ludwig que me debe una taza de café. Y él me dijo, son 2. Entonces ya que me dijo, Oli, pues entrémosle al galón. Porque hay un mismo espíritu. Cuando yo veo la oportunidad de ver a siervos de Dios, me alegra. Pero mire lo que dice el versículo 13 al 15 de Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién Él? El Espíritu Santo. Os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esto no habla de adivinación, esto habla de profecía, esto habla de iluminación, esto habla de que Dios nos va a dejar saber a nosotros lo que está aconteciendo. Y luego dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Cuál es lo de Él? Usted y yo. Y nos lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Todas las almas son de Dios, dice la palabra. Todas las almas son mías, dice Él. Y lo que Él está tratando ahora de hacernos creer aquí es que nosotros debemos de ver todo gigante como simple y sencillamente tácticas que vienen contra nosotros, que nos desafían. Pero desafiémoslos a ellos con la palabra de Dios. Y le explico cómo es eso. Amén. La Biblia dice que cuando venga el día malo, y eso está tremendo porque dice que cuando venga el día malo, ustedes, parafraseando, lo que tienen que hacer es resistir. Escuchando hermano Kenneth Copeland, en cierta ocasión, él explicaba qué era resistir. Y decía que, Kenneth Copeland decía que resistir, venía a mano por favor, resistir no es simplemente decir no, como fuimos enseñados algunos desde la niñez. Reprende en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo reprenda. ¿Quién le dijo que la sangre de Cristo reprende? ¿Está en bíblico? Búsquelo usted. Pero aprendí esto de este siervo. Que cuando yo estoy frente a un problema y voy a resistir, no es simplemente huir. Porque es cuando una persona huye, hasta los perros lo siguen a él. Pero cuando una persona se pone incluso frente a un perro, una vez mi papá me dijo, ¿por qué usted va a dar la vuelta 2 manzanas para venir a la casa? Y yo, vamos a hacer el chucho que tiene él. Y siempre que pasa me hace... Y me dijo, la próxima vez que usted pase por ahí, póngase en el frente. Disculpe, espero nadie se ofenda. Y escúpalo. Papá, pues nunca lo escuchamos, claro que no, se lo estoy diciendo. Y con miedo, como pude, pasé. Es como que el perro me olía. Y hermano, me tiré por eso me bajé el púlpito, me tiré la mejor escupida que me he echado en toda mi vida. ¡Pum! Y el perro, ¿qué hizo el perro? Y luego dije, sí trabaja. Y llego a casa y le digo a papá, oiga, trabajó lo del perro. Y me dijo, ¿de veras? Y le dije, papá, ¿usted cómo sabía eso? Y me dijo, yo no sabía, me lo inventé. Pero resistir no es huir, ni es simplemente decirle no. Yo no entiendo por qué muchas veces hay cristianos, escuche, espero no ofender a nadie, estamos hablando de gigantes, que se atreven a decirle a Satanás, te ato, te encarcelo y te mando a la cárcel más oscura y la cárcel más profunda hasta lo más inteligente. Eso no es bíblico. ¿Ah? No es bíblico. Porque si fuese así, alguno de nosotros ya lo tendría encarcelado y todos nosotros estuviéramos con tarjeta libre haciendo el evangelio de Cristo sin problemas de los gigantes.
Lo que la Biblia sí me dice es que en el día malo yo resista, y resistir es mirarle a la cara y poner mi mano sobre él y decir no. E incluso decía él que de pronto usted tiene que empujar. Resistir es decir no. Y acuérdese que el enemigo, te cubro de veras con la sangre del Señor. Pero oiga, pero el enemigo sabe que cuando se enfrenta a un hombre que tiene el poder y la unción del Espíritu Santo, no, es que la unción rompe los yugos. Entonces cuando él dice no, el enemigo tiene que retroceder, y hasta que usted lo ponga contra la pared y le dice, y ahí te quedas. Y ahí te quedas, porque mandarte al infierno y encarcelarte ahorita yo no puedo. Pero va a venir el día ardiente de un horno tremendo. Oiga, que todo va a arder, y tú mismo y el infierno van a ser arrojados a ese lago de fuego, porque Cristo te va a enviar ahí. Gracias. Pero eso es resistir. Y después de eso dice la palabra de Dios, ¿qué? Y después de resistir, Él huirá. ¿estar qué? Firmes, estar en guardia, estar dispuestos, usar la armadura de Dios. Yo ya voy a ir terminando porque ya me cansé. Si quieren lo demás, traen CD. Si tienes tú la unción del Espíritu Santo y la armadura del Señor, podrás resistir a cualquier, soy amado, gigante. Yo no creo en los gigantes. Lo único que yo creo es en el poder de la fuerza de Dios, o en la fuerza del poder de Dios, como usted lo quiera ver. Hoy en día hay cristianos que en vez de resistir al enemigo, resisten al Espíritu Santo. Yo llegué a alabar al Señor, oye, yo llegué a una iglesia en San Mateo, California, y eso estaba tremendo, porque había mucha gente. ¿Y a quién me le gusta predicar donde hay bastante gente? A todos. O ustedes de los que llegan y dicen, ay no, aquí hay como 300, no, aquí no predico yo, ay no, mejor me voy. Pastor, mire, ¿por qué no hacemos 10 cultos de 50 cada uno? No. Usted quiere predicar donde hay muchos, si sabes, llego y hay un montón de gente. Ay, me avisa cuánto tiempo me falta. Había mucha gente. Pero sucedió algo, escuchen, que cuando empiezo a ministrar, el Espíritu Santo me tomó, lo sentí que venía de atrás y llegó y literalmente sentí que tomó mi cuerpo. Y dije, ok, aquí toda la gente está muerta. No hablo de ustedes, ellos, algunos, pero ellos. Hablo así porque estoy en confianza, hermano, no voy a tomar como falta de respeto. Y de pronto una persona ahí empieza a orar y lo veía, y yo veía que gemía, que hablaba y decía, y no podía sacar, no podía soltar lo que Dios le estaba dando. Y el Señor me dice, quiere hablar en lenguas, pero no puede porque el pastor de la iglesia no se los permite. Y el Señor me dijo, ve a la palabra y habla de resistir al enemigo y no resistir al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces se ha parado una hermana, una sierva de Dios, una profeta, un profeta, y ha dicho, yo quiero, traigo una palabra de Dios, y lo que le decía, espérese hermana, espérese, siéntese, porque, bueno, por lo menos así me enseñaron a mí donde yo estaba. Ya dije que ay, mi son venía, ¿verdad? Ay, Señor. Pero bueno, ya no estoy ahí, Dios me perdonó. Una iglesia donde mi padre era el pastor, y en cierta ocasión llega mi papá, hermano, era domingo, yo ya estaba listo con mi corbatita, yo iba a tocar, ahí estaba la marimba, y yo tocaba marimba, hermano, íbamos a cantar, yo contento, y se entra mi papá, y como vio que ya era la hora, hermano, así estaba el viejito, mire, viendo la hora, y va a ver la hora, y viendo la hora, y cuando vamos a empezar, ya que no está el hermano que trae la apertura, pónganse de pie, yo no sé para qué le damos, y empieza a regañar a todos. Y cuando ya viene el tipo de la alabanza, dice, hermano Elmer, que soy yo, su hijo, hermanos, quiero decirles que hermano Elmer no va a poder tocar. Yo, ¿y entonces? De hecho, hermano Elmer avisó al cuerpo oficial, famoso cuerpo oficial, aviso al cuerpo oficial que el hermano Elmer está en 6 meses de disciplina. Y yo tenía 16 años, hermano, y a un patojo de 16 años le ponga disciplina, es como que le metan una daga. Yo, ¿pero por qué? Y como ella había que decir por qué, dice, porque resulta que el hermano Elmer, el día miércoles, cuando limpió la marimba y le cambió la telita a los
tecomates esos, porque lleva una tela le llaman tela de como cebolla, algo así le llaman. Es una telita suave que hace sonar más el sonido de la marimba. El hermano Edmer subió y cambió y arregló la marimba y andaba con pantalón de lona. Cuando se resiste al Espíritu Santo, hermano, lo único que tenemos es legalismo, lo único que tenemos es religión, lo único que tenemos son ideas vanas, ideas que ni siquiera están en la palabra. Me recuerdo que como los 2 días le dije: papá, quiero hacerle una pregunta. Está bien, yo acepto la disciplina, porque si no la acepto usted me clava un año más, así que está bueno, con 6 estoy bien, pero quiero que me diga algo, enséñeme, porque desde pequeño fui así. Recuerda, yo predicaba desde los 7 años. Saqueo fue mi primer mensaje. Entonces a mí me gustaba, porque él mismo me había enseñado. Todo lo que le digan, vaya a la palabra. Le dije: papito, enséñeme dónde en la Biblia dice que son 6 meses de disciplina que yo tengo por usar pantalón de lona. Lo dice el reglamento local de la pero no estaba aquí. Entonces hay gigantes, soy llamado gigantes, que vienen a nosotros, que nosotros mismos hemos creado por tácticas que el enemigo ha utilizado para decirnos a nosotros que es bueno, y el engaño es toda mentira que se cree verdad. Es como los dardos de fuego, son mentiras, son engaños. ¿Y saben para qué está diseñado el dardo de fuego? Está diseñado para perforarte, más como pastor. Está diseñado para abrir totalmente, no hacerte una herida, sino que abrir una parte en tu cuerpo y entrar tan adentro que te haga daño, que toque lo más íntimo de tu interior. Quiere tocar los tendones, quiere llegar a donde están los huesos, quiere asegurarse que te toque tan duro los dardos de fuego. Y lo peligroso es que no los conoces si no los estudias, porque son mentiras, porque son engaños, y lo que quiere hacer es robarte tu fe. Y cuando te roba tu fe, te quedas sin nada, y cuando te quedas sin nada, entonces te vence, porque tu fe ha sido perdida y tú crees que un tremendo gigante te acaba de dominar. Pero si usas el escudo del Señor, ¿cuál es el escudo del Señor? La fe. Acuérdense que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo lo que yo hago, lo hago con fe. Hoy me vine con fe esperando que alguien me invite a almorzar. Ninguno tiene, no hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, y con Dios todo lo que hacemos debe ser de su agrado, porque con Dios o somos o no somos. ¿Se recuerdan? Amén. O fríos o calientes, pero no tibios. Una vez también orando, el Señor me decía: ¿no sabes cómo me tenés? Señor, ¿cómo? Yo sentí en mi corazón que había algo, y me dijo: cuando te veo ahora me dan ganas, perdone la palabra, de vomitar. Señor, ¿cómo así? Llorando, yo en el altar, y estoy sintiendo que me dice: me das ganas de vomitar. Y me dijo: ¿qué es lo que siente una persona antes de vomitar? Y le dije: yo siento basta. Yo siento como que voy, mi amor, mi amor. Y me decía el Señor: así me hace sentir cuando no crees en mí. Los salmos, ¿sabe qué dicen los salmos? Dicen que Jehová de los ejércitos se enfureció con el pueblo de Israel, no tanto, oiga bien, no tanto por el pecado, porque él sabe que podía perdonar, porque en ese tiempo podía cubrir sus pecados con los sacrificios, pero dice que él se enfureció con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no creyó en Dios. Y dice: no creyeron y no aceptaron mi salvación. ¿Y qué es eso sino tener fe en Dios? Le cuento una historia de una mujer en Estados Unidos, mujer pastora, una iglesia pequeña, pero ella cantaba como un ángel. Mujer, hermano, un cuerpo tremendo, las medidas que todos los hombres ya saben, tremenda. Su esposo tranquilo, guapo, así con su barbita linda, así como un apóstol que conozco que se llama
Así lindo, o sea, guapos. Es que yo no me considero guapo, pero considero cuando alguien está aquí. ¿Sabe qué pasa? El enemigo la empezó a atacar. Yo quiero que usted entienda algo de lo que pasa con los famosos gigantes. Hay 3 grados de influencia y de control que tiene el enemigo. 3 grados. 3 grados que yo he experimentado. Si alguien difiere y sabe del otro, con gusto, por favor, enséñeme. Pero el primer grado de influencia que el enemigo ejerce sobre el humano es la opresión. Por eso David decía: alma mía, ¿por qué tenés que andar enlutada? ¿Por qué tenés que andar con esa tristeza en tu corazón? Oiga, ¿más de alguien ha tenido tristeza? ¿Más de alguien ha tenido el problema que han tenido los pastores que en un momento le voy a contar? ¿Por qué voy a andar yo enlutado por la opresión del enemigo? Opresión, el primer grado de influencia y de control del enemigo es la opresión. Y muchos pensamos cuando hablamos de la opresión en cosas tremendamente horribles. Es que tenía una opresión, hermano, estaba endemoniado. No, todavía no. En la opresión todavía no hay posesión demoníaca. La opresión es el primer grado donde él empieza, donde el enemigo empieza. Y empieza con decirle lo que empezó con esa mujer. Y le dice a la mujer, al oído, le susurra tácticas, le dice: ya te diste cuenta la iglesita en la que estás, ya te diste cuenta cómo cantas, ya te diste cuenta de las mujeres en Hollywood cómo cantan y no te llegan ni a la mitad. Tenga cuidado con los hermanos, con los siervos y siervas que usted tiene en su iglesia, porque el enemigo también le está susurrando. Aunque no me digan amén, tal vez solo yo los tengo. Y empieza ahí, ¿sabe qué hace ella? Resiste. Y en el momento le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Hizo lo correcto? Sí. Claro que sí. Y luego regresa el enemigo y le dice: ¿y tu esposo por qué no te trata tan bien? Mira, ya te diste cuenta que no te da tiempo. Ya te diste cuenta que la familia de él no eres tú, sino que es la iglesia. Y empieza a susurrar tantas cosas a su oído. Y ella vuelve y repite y le dice: apártate de mí, Satanás. Y el enemigo se va, se aleja y se va. Y ella sigue cantando, alabando a Dios en la congregación pequeña. De pronto regresa el enemigo, pero viene ya más fuerte, porque él se da cuenta que esa casa está limpia, ordenada y preciosa. Y como ella antes no había sido cristiana, esa casa antes la ocupaba alguna entidad del enemigo. Y él regresa con más y le sigue diciendo al oído. Y viene el segundo nivel de influencia del enemigo, que es la obsesión. En la opresión te empieza a decir tanta cosa, te empieza a decir, pero te das cuenta que no les importas a ellos la vida. Te robaron hasta el dinero que pudiste haber hecho, todo lo que hacías. Te das cuenta que fuiste a la universidad, fuiste a Yale, a una de las mejores universidades en el mundo. Pero ¿qué estás haciendo? Estás de pastora, cantando. Y ella de pronto cayó bajo el segundo grado de influencia y control del enemigo, de este gigante. Y empezó, óigame, a pensar. Kenneth Copeland, el mismo pastor, una vez vio a una mujer y le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué es que esta mujer falló? Y el Señor le mostró que en su cerebro había una mancha pequeña y era simplemente el pensamiento. ¿Se recuerda de las tácticas del enemigo? ¿Se recuerda de que son tácticas engañosas? Que solo vienen a mentirte. ¿Te acuerdas que son mentiras? Los dardos del enemigo simplemente son mentiras. ¿Y qué haces tú cuando viene el enemigo y empieza a presionarte y a decirte tanta cosa que está pasando en tu iglesia? Mira la iglesia de fulano, mira el ministerio de fulano, ¿qué estás haciendo aquí? En lo personal me ha dicho: ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Mira, allá llegas y en 2 semanas tienes un trabajo en donde puedes ganar $7,000 a la semana por lo que haces, por lo que eres, por tus títulos y por esto. Y yo tengo que pararme y decirle:
cállate y enmudece, porque no es cierto. El dinero no me hace a mí me hace Cristo quien yo soy. Yo soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios. Y viene y regresa y me dice, pero has pecado, pero has hecho esto, el otro día pensaste mal del hermano fulano. Yo no sé si solo a usted o solo a mí me pasa. No tengo ganas de quitar a este hermano después de donde lo tengo, es que ya no lo aguanto. Señor, haz algo. Hasta se lo presentas a otros pastores. Siervo. ¿Y sabes qué pasa? Que por no estar en guardia, el otro siervo lo agarra, lo mete en oración. Él sí reconoció el problema y le dice al enemigo, tú no tienes parte con él tampoco, y empieza a trabajar con él. Y de repente miras al otro siervo alabando a Dios y tú dices, ¿qué pasó? Perdiste la batalla, dejaste que el enemigo te opresionara y luego te obsesionó. ¿Qué es la obsesión? La obsesión es el pensamiento bruto. Y cuando digo bruto, me refiero en grande, que no es específico, en otras palabras. Que empieza contigo como una mancha en el cerebro y empieza a dominar y te pone en gramas mentales. Y te vas a acostar con eso, te levantas con eso, desayunas con eso, refaccionas con eso, almuerzas con eso, tu refacción nueva con eso, el tiempo de tu té con eso. Estás hablando con otro hermano y estás viendo, estás sentado con él, estás sentado con uno de tus miembros ahí en tu escritorio, lo estás viendo y él te está contando tu problema y tú estás obsesionado con el tuyo. Y el enemigo, sin que tú sepas, te tiene en el segundo control. Ay, santo. De poder que tú le has dado. Te tienen en la segunda fase de su influencia y de su control. Y empiezas a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Es que la realidad que de veras que esto me está sucediendo. Cualquiera que sea la situación, yo te pregunto hoy, ¿cuál es la situación que el enemigo quiere obsesionarte con el día de hoy? ¿Problemas con tu hogar? ¿Problemas con los hijos? ¿Problemas con la iglesia? ¿No puedo pagar? ¿No puedo hacer esto? ¿O estás resistiendo a la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en tu congregación? ¿Estás resistiendo a que alguien se levante como ministro, que alguien se levante como evangelista? Es que hasta que Dios no me diga a mí, nadie se levanta en esta cosa. ¿Qué quieres? ¿Quiénes somos nosotros? Si el Señor quiere levantar a alguien, puede levantar a un David enfrente del mismo Saúl. Saúl vivió 1 año y medio bajo la cobertura de Dios, y el resto de su reinado Dios ya no estaba con él, porque el corazón de Dios ya estaba con David. Y aunque David no era todavía el rey, Dios ya lo miraba como el rey de Israel. Te opresiona, te obsesiona, todo el tiempo estás pensando en él. Pero ¿sabes una cosa, hermano? El enemigo solo te está controlando, pero tú eres el que decide qué te dicen los demás, incluyendo el enemigo. El enemigo, cuando viene a ti, tiene que pegarle a una pared. Cuando viene el enemigo a ti con sus acechanzas, tiene que pegarle a un escudo. Ese escudo de la fe tiene que estar enfrente tuyo. Alguien dijo, yo tengo mi escudo. Le dije, no, mi escudo es grande, mi escudo va alrededor mío. Mi fe tiene que crecer así, para que cuando el enemigo ¡pum!, dispara el primero, ¡wow!, dispara el otro, ¡pum!, dispara el otro, ¡pa!, pega donde pegue, no va a hacer daño, porque el escudo de la fe es lo que a mí me está guardando. La última parte de cuando tú estás obsesionado, yo no encontré una palabra en español, perdónenme, y espero que esté bien dicha, pero es cuando tú empiezas a tener conmiseración de ti mismo. Soft pity se dice, o sea, tienes autocompasión. Entonces ya empiezas a pensar, nadie me quiere, todo lo que hago en nadie le importa, todo lo que hago en mí, mis hijos están fuera del ministerio, todo lo que hago en mi mujer me dice, bueno, gracias a Dios mi esposa no lo hace, al contrario, me saca de la cama, ¡oh, la iglesia! Mi mujer ya no quiere ir a la iglesia, está conmigo ahí, pero yo sé que no está. Pastor llegó conmigo, me dijo, apóstol, ¿qué hago? Ya ni mi mujer
mujer quiere ser miembro mío. Le dije, eso no es cierto. Y le pregunté, ¿y hablaste con ella? Dice, no, pues que se ve. Ese es el problema de nosotros los humanos. Creemos lo que vemos y no creemos por medio de la fe en Jesús. Para platicar con ella lo que quería era un poco de más atención dentro del ministerio. Le digo, tú no me estás tomando. Se vino frente a mí y yo solo lo miraba como... Esta mujer al fin dejó a su esposo, dejó su congregación, permitió que la obsesión la controlara totalmente. Y cuando llegó al final de todo, la obsesión le llevó a la posesión. ¿Y a qué peligro? Tercer grado, posesión. Porque cuando el enemigo se posesiona de ti, oye hermano, por favor, aunque seas el ministro más famoso, él te tiene posesionado, él es dueño tuyo. Él tiene tu llave. Y estás predicando, pero él te dirige lo que tú predicas. ¿Alguien me está entendiendo? Ya no fluye en ti. Voy a predicar este tema. No, porque la familia aquella se me va. Solo este tema, sí, Señor, en oración se lo pediste, el Señor te lo da, pero como el enemigo te tiene ya en posesión, Él es tu dueño. Y te dice, eso no lo prediques, porque se te va todo el grupo. Que se vaya el grupo. A Jesús, hermano, le llegaron los discípulos y trataron de obsesionarlo, trataron de molestarlo, trataron de posesionarlo. Y le dijeron, Señor, es que sinceramente Jesús, así, sin casacas Jesús, tú estás pegando muy fuerte. La gente se está yendo. Y Jesús le dijo, ¿y qué? Y de ahí salió el famoso hermano Cash Luna, le dijo, chao. De ahí fue que lo aprendió. Chao. Ustedes también se quieren ir. Es que a mí no estoy ofendiendo al hermano, lo digo con todo respeto. Oiga, es decir, es que a mí me envió el Padre y yo hago lo que el Padre me dice, no lo que dice a ti. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu gigante? ¿Qué está diciendo tu gigante? Tú tienes que pararte, resistir y decirle, tú no me dices a mí qué hacer, tú no me dices a mí qué decir. No importa que mi hijo no esté en el Evangelio, yo soy el que estoy en el Evangelio. No importa que mi mujer no quiera, yo estoy siguiendo el Evangelio. No importa que la congregación no quiera seguir conmigo, yo voy a hacer lo que el Padre me dijo. Tú no me diriges, tú no me mandas, tú no me posesionas. Estoy dentro de mí lleno de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Esa mujer por fin pierde la vida. Una mujer prominente que pudo hacer mucho dentro de la iglesia. Después que dejó a su marido, se fue a Hollywood, estuvo con varios hombres. Yo quiero que sepas algo esta mañana. Cuando tú eres posesión de Dios, tú eres bendecido. Escribe esto en tu mente. Nadie, escucha, nadie puede maldecir a quién o lo que Dios ha bendecido. ¿Sí me escuchaste? Nadie puede maldecirte si Dios ya te bendijo. No hay gigante que pueda venir contra ti si Dios dijo, tú no estás para ser opresionado, tú estás para libertar a los demás. Pero tienes que ir adelante. Solo quiero leerle esto y termino porque ya sé el apóstol. Amén. ¿Sabe cuál es una de las normas ahora de muchos pastores para salirse del ministerio? No es entregando la iglesia. Tal vez unas toallitas, por favor. ¿Sabe cuál es? Gracias, amigo. Es la depresión. Gracias. ¿Sí me entendió? Pastores en depresión, ¿no me lo creen? Santo. Brasil. El pastor Julio César, qué rico huele tu pañuelo. El pastor Julio César Silva, óigame, esto lo tomé porque está en el internet. Por supuesto que revisé si era cierto, porque muchos echan buenos mensajes del internet y algunas cosas no son ciertas. No me digas, no se enoje conmigo, alabe a Dios. Brasil, el pastor Julio César Silva, oye expresidente de las Asambleas de Dios en Brasil. El pasado 12 de diciembre tomó la trágica decisión de quitarse la vida
Y antes escribió esto. Oh, santo. Estas son palabras de él. No importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos, es tu deber, dirán. Y te criticarán porque prefieres a tu familia o porque los pospones. Te criticarán porque predicas, porque oras, porque ayudas al necesitado, porque no estuviste en el día de su cumpleaños. La gente siempre se olvidará de todo lo que haces por ellos. Se enojarán contigo, tomarán su familia y se irán de la iglesia sin decirte adiós, mucho menos decirte gracias. El ministerio duele, hace daño. Vives en soledad y depresión constante. La gente no se interesa por su pastor ni por lo que le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas dirán que qué mal administrador eres y qué mal administras el dinero. Si tienes conflictos en el matrimonio dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían dirán que tus hijos son demonios o qué clase de padre eres. Al final nadie está para el pastor, a nadie le importa su vida ni sus necesidades. ¡Pah! Santo. No me diga que a usted no le ha llegado estas palabras, por favor. Pero estas nos han llegado a muchos, por lo menos a mí. Pero ¿sabe qué pasa? La diferencia aquí es que cuando el enemigo dice no importa lo que hagas por ellos, yo le respondo, pero a Cristo sí le importa lo que yo hago por ellos. Cuando dice nunca te van a agradecer, yo digo, Cristo ya me agradeció y ya me bendigo. Cuando dice no importa que postergas a tu familia, yo digo mi familia es una familia de ministerio, de sacerdocio santo, una familia que ha entregado a Dios. Cuando te critican porque predicas, predica la palabra como lo hizo Jesús. Te critican porque oran. Jesús dijo, oye, no pudieron orar conmigo 2 horas. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Porque ayudas al necesitado. Jesús dijo, esa es la religión verdadera, sin mancha. Que ayudes a las viudas, que levantes a los huérfanos, que vayas a los hospitales. Santo. Pero este pastor sucumbió. Se suicida un pastor en Los Ángeles después de que supieron que el nombre de él había sido encontrado en una lista de una página donde compartían libremente parejas con parejas, y encontraron el nombre de él y lo divulgaron en internet. Se suicidó. El suicidio es la 10ª parte de la causa de la muerte en América, y algunos lo están llamando incluso crisis nacional de la salud. Pastores, tenemos que orar por los apóstoles. Apóstoles, tenemos que orar por los profetas. Profetas, tenemos que orar por los evangelistas. Evangelistas, tenemos que orar por los maestros. Oiga lo que dice la palabra, ya me quito. Dios es el que quita todas las angustias. Cuando el enemigo te traiga angustia, léele Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra, una diestra victoriosa. Cuando vengan los problemas, hermano, y sientas que necesitas fuerza, Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canto yo le voy a alabar a él con todo mi corazón. Cuando hable de la grandeza del poder que está en nosotros, cuando hable de la porción que te toca, Salmo 73:26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Cuando el gozo del Señor se te quiere ir, dile en Nehemías 8:10. Luego le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen preparados, porque día santo es a nuestro Señor. Oiga, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Algunos dicen, es mi fortaleza. Me recuerdo un canto que cantábamos. Yo no sé si vos lo supiste, amigo, pero iba así: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza, el gozo del Señor. ¿Y qué dice? Su gozo. Entonces, ¿por qué creímos que eran gigantes? Entonces,
entonces, ¿por qué decimos que hay gigantes? ¿Por qué no le decimos al problema, hermano? Y esto lo vi también en el internet, me gustó mucho. Ahí salió y decía, oye, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile al problema cuán grande es tu Dios. Y dije, no lo voy a usar como mucho cliché, pero después dije, no, es cierto, dile a tu problema, tú no eres gigante para mí, tú estás así de chiquitito, simplemente fuiste dejado para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida y pueda demostrarle al enemigo que la fidelidad que yo tengo al final, como dice Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo Jesús, quien me fortalece. Los hijos de Dios podemos avanzar en cualquier situación porque nuestra fortaleza viene de Dios. Los gigantes se tienen que mantener fuera de nosotros. Resistid al diablo y el diablo de vosotros huirá. Amén. Resistid a los gigantes y los gigantes de vosotros huirán. Hoy en día el enemigo se está riendo de muchos cuando predicamos cosas que no son. Cuando predicamos, alguien dijo, hermanos, obviamente yo le redarguí al finalizar el sermón, porque dijo, hermanos, ustedes saben que nosotros los pastores somos como los payasos. Y dije yo, no, aquí venimos y le damos una sonrisa y gloria a Dios y oramos, pero usted no sabe cómo está. ¿Por qué está así? No predique, deje el pastorado, deje su iglesia, yo la recibo. Pero no predique lo que no siente, porque acuérdese de esto. Jesús llegó a un lugar y había un gadareno y había otros que el Señor liberó, y acuérdese que los demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros? En otras palabras, ¿por qué nos vienes a molestar? Este reino es nuestro. Acuérdese que Adán le dio las llaves al enemigo para que fuera el reino. ¿Y por qué lo sé? Porque el diablo se atrevió a decirle a Jesús, si te arrodillas y me adoras, te doy el reino que tú ves. Por eso oramos y decimos, así como es hecho en los cielos, porque allá en el cielo sí gobierna Dios en su totalidad. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Allá Él gobierna y tiene control de todo. Aquí el enemigo quiere controlar algunas cosas, pero no nos va a controlar a nosotros. Levante su mano conmigo esta mañana y diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Y el enemigo a mí no me controla. Aleluya. En nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor,